Gustavo, buenas tardes. Estamos acá en el Colegio de Abogados y bueno, quería que nos contaras un poquito qué es lo que va a suceder dentro de un rato. Bueno, vamos a tener una charla, una conferencia sobre un tema que puede ser en primera instancia algo muy alejado de la realidad de la gente, pero que en realidad es algo muy cercano, que es nada más ni nada menos que la inserción de la Argentina en el mundo. Y como todos sabemos, en esta etapa de globalización que existe en todo el planeta, lo que sucede en el mundo repercute en la Argentina, y lo que queremos que suceda en la Argentina depende en gran medida de lo que va sucediendo en el mundo. Así que vamos a hablar un poco sobre cuáles son las alternativas que tiene nuestro país en este momento de reinserción. La Argentina termina una etapa política y empieza otra. No solo un gobierno, empieza otra etapa, otro ciclo en el mundo. Están cambiando los liderazgos y creo que el gobierno actual enfrenta ese dilema. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con nuestra relación con Europa, con Estados Unidos, con China, con Rusia? Y de eso vamos a hablar. ¿Por qué lo ves como alejado de la realidad de la gente? Porque mucha gente cree que es una cuestión de técnicos, de diplomáticos, de personas con trajes y con corbatas que hablan entre sí y que no los afecta en forma directa. Y realmente no es así. Un ejemplo concreto puede ser el tema de las inversiones extranjeras. La Argentina hoy necesita sí o sí de recursos nuevos. Esos recursos quizás casi exclusivamente pueden venir de la inversión extranjera. El país no tiene recursos propios para invertir, por lo menos no los tiene en el sistema blanqueado del financiamiento. Entonces, cualquier política que fracase o que sea exitosa en el terreno de la promoción de inversiones va a repercutir en forma directa, por ejemplo, en el empleo de la gente, si va a haber empleo, si no, si los niveles de ingreso van a ser más elevados o no, para lo cual el gobierno tiene que atar esa política exterior, esa política de comercio y de inversiones a las realidades productivas del país. Creo que ese es el principal desafío que enfrenta la Cancillería actual. Desde tu lugar, ¿cómo ves las decisiones que toma el presidente Macri? En lo personal creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer. La Argentina está volviendo al mundo después de muchos años de estar alejado de los principales foros de decisión. Por una decisión política del gobierno anterior, la Argentina ocupó un lugar de cierta rebeldía frente a las principales potencias occidentales, cosa que rompió la tradición de nuestra política exterior histórica. Y me parece que este gobierno ha iniciado, y enfatizo, ha iniciado un regreso hacia una relación más razonable. Esta relación con los países que históricamente fueron líderes en nuestra parte del mundo, básicamente la Unión Europea y Estados Unidos, no implica bajo ninguna circunstancia alejarnos de otras fuerzas emergentes, como puede ser, por ejemplo, China. Lo que la Argentina debe hacer es tener buenas relaciones con Estados Unidos, con Europa, con China y con todos los países del mundo que representen oportunidades para nuestro comercio, para nuestras inversiones, para mejorar el aparato productivo, la tecnología, la ciencia, la cooperación. La gestión anterior cerró este tipo de diálogos. ¿Esto quiere decir que cerró todo tipo de puertas? Sí, la cerró, pero por un tiempo. Los países sobreviven a sus líderes. Los países sobreviven a sus líderes. Los líderes toman decisiones y muchas veces se llevan puesto a los países. Pero los países son permanentes, así como los intereses nacionales son permanentes. Los liderazgos son transitorios. Y el liderazgo que la Argentina tuvo por 12 años, que ha culminado, tuvo altos costos para la Argentina en términos de su inserción en el mundo, porque la puso a la Argentina en una situación de producir cierto cansancio en otros actores del planeta, cansancio por actitudes a veces ideológicas, y que quizás la política exterior quedó cautiva durante un buen tiempo de posiciones muy duras en lo ideológico o por razones de política doméstica, es decir, para que se entienda más fácil, jugar para la hinchada. El gobierno anterior jugó mucho para la hinchada y terminó muchas veces condicionando su política exterior al discurso de la plaza. Y lamentablemente la política exterior es algo mucho más complejo, mucho más sofisticado. Y lo que vos haces hacia adentro de tu país, puertas adentro, es registrado permanentemente también hacia afuera del país. Y si vos tenés un discurso anti-empresario, anti-capitalismo, anti-sector privado, los inversores se asustan y no vienen. Y si los inversores no vienen, lamentablemente los capitales no se acercan. Y ese es el círculo vicioso que ha afectado a la economía de nuestro país durante bastante tiempo. El miedo de algunos sectores en el momento de la campaña era de no volver a los 90, ¿no? De no tener que comprar cosas que vienen de afuera y olvidarnos de lo nacional. Ese es el desafío principal que se nos viene. No corregir un error para cometer otro. No corregir hacia adelante volviendo hacia el pasado. La Argentina tuvo varias experiencias. Tuvo la de los 90, que fue
buena en algunas cosas y muy negativa para otras. Tuvo la experiencia de los 2000, que también fue positiva para algunas cosas y muy negativa para otras. Ahora se abre una etapa nueva. Lo que los argentinos debemos hacer, y digo los argentinos porque no es solo el gobierno, la sociedad argentina debe hacer, es entender que normalmente las cosas buenas pasan por la mitad, no en los extremos, como en la vida. En general, en la vida las cosas más sanas están en la mitad de la tabla, no están ni en un extremo ni en el otro. Creo que los 90 fueron un extremo y creo que también el kirchnerismo fue otro extremo. Lo que tenemos que hacer ahora es recoger lo que fue exitoso y probado en ambas décadas sin repetir los errores y los pecados de ambas también. Nosotros acá tenemos varios institutos de derecho civil, comercial, laboral, y también tenemos el Instituto de Derecho Ambiental y el Instituto del Derecho de la Energía, Aguas y Desarrollo Sustentable. Y en esa temática ya tuvimos la oportunidad de estar hace un año con el embajador de la India, que tuvimos el placer de tenerlos aquí en el Colegio de Abogados, hablando de la relación de la India con la República Argentina. Tuvimos también la oportunidad de estar hablando del tema de Vaca Muerta con el exdiputado nacional Carlos Brown, además de otras actividades. Y bueno, tenemos la oportunidad de tener entre nosotros, para hablar de la reinserción de la República Argentina en el mundo, una nota que ustedes seguramente van a pasar, que tuvieron con Gustavo Martínez Pandiani, nuestro querido colegiado de aquí de San Martín, porque él también es abogado, licenciado en Ciencia Política y también en Diplomacia. Así que bueno, seguramente van a filmar alguna parte de la alocución que va a dar él, y nosotros somos simplemente un nexo tratando de llegar a los abogados para aquellos que tengan la inquietud de seguir la carrera diplomática. Como les decía hoy a los chicos que estaban jurando, bueno, tienen oportunidad de ver un eximio ejemplar de lo que es un diplomático de carrera, que además trata las cosas con una simpleza que la podemos comprender todos. Roberto, ¿por qué salió de hacer esta charla, o sea, de lo que se va a tratar hoy, ¿no? Teniendo en cuenta la situación del país? Bueno, lo que pasa es que es una oportunidad casi única de ver cómo hubo un traspaso entre un canciller, por supuesto que seguía las instrucciones del gobierno anterior, el doctor Timerman, a Susana Malcorra, una canciller de primera, diría yo, no porque Timerman no lo fuera, simplemente porque ella trabajó en Naciones Unidas y es una de las probables postulantes a dirigir, ser secretario general de las Naciones Unidas. Es una persona, como bien lo va a delinear en la nota que ustedes le hicieron a Gustavo, la importancia de ella y la posibilidad espectacular de poder reinsertarnos en el mundo con una de las personas que saben más de política internacional. Seguimos sumando mujeres, teniendo en cuenta que el Frente Renovador tiene el proyecto de mujeres en la Corte. Bueno, es probable que también se dé eso, y tenemos que tener en cuenta que esta vez el Frente Renovador no le eligió a Malcorra, fue Cambiemos, el presidente Macri. Así que bueno, si se da la posibilidad de que dos grandes líderes de este momento argentino, como son Macri y Massa, puedan tener ideas parecidas para lo mejor del país, bueno, bienvenido sea, ¿no? Sí, me refería a que sumamos mujeres en todos los ámbitos. Bueno, a veces nos va bien y a veces nos va mal, como pasa con los hombres también. Yo creo que es interesante, no tanto por ser mujer, sino porque Susana Malcorra es una diplomática de primerísimo nivel en cualquier lugar que esté. La lectura del título con que identificamos nuestra reunión de hoy surge, a mi entender, uno de los objetivos más importantes de nuestra República en este momento, ¿no? O sea, la reinserción de la Argentina en el mundo, desafíos y oportunidades para el desarrollo. Y para darle contenido profundo, o profundo contenido a este tema, está a mi lado un diplomático de carrera, ministro plenipotenciario de la Cancillería Argentina, diplomático máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard, también en Administración de Negocios en la Universidad del Estado de Georgia, licenciado en Ciencia Política de la Universidad del Salvador, es el doctor Gustavo Martínez Pandiani. Bueno, y por supuesto, colegiado de San Martín, tenemos ese orgullo, así que con ustedes, Gustavo. Muchas gracias. Buenas tardes.
El currículum lo escribió mi mamá. Esta es una de esas ocasiones donde uno cree que la calidad es más importante que la cantidad. Así que somos pocos, pero nos queremos mucho. Agradezco mucho la presencia de ustedes aquí. Dado que somos pocos, voy a tratar de hacer esto más ameno. No voy a usar un formato demasiado formal y académico, sino que voy a tratar de convertir esto en una pequeña conversación. Voy a utilizar unos 20-25 minutos para plantear el tema y después me gustaría, en caso de que así lo decidan, que podamos interactuar. Preguntas, respuestas, dudas, anhelos, frustraciones, todo lo que quieran explicar o expresar, para poco hacer un ida y vuelta, un feedback que sea un poco más dinámico. El tema por el cual se me ha convocado aquí tiene que ver con la inserción o la reinserción de la Argentina en el mundo. Como ustedes saben, en la Argentina está terminando una etapa política y comenzando otra. Fíjense que no dije que está terminando un gobierno y empezando otro. Dije una etapa política, porque el cambio es más trascendente. No se trata solamente de un cambio de autoridades, sino que se trata de un cambio de visión, de un cambio, si ustedes quieren, de paradigma. Termina una manera de mirarse al espejo, una manera de mirar a la Argentina frente al espejo del mundo, y comienza otra. Y esto plantea inevitablemente ciertos desafíos y algunos dilemas, algunas decisiones difíciles de tomar. La Argentina durante 12 años, quizás, para ser más estricto, en los últimos 8 puntualmente, de los 2 gobiernos de Cristina Fernández, tomó la decisión de pelearse sistemáticamente con el mundo. Tomó la decisión de posicionar a la Argentina en un lugar de rebeldía, sobre todo frente a los actores clásicos del poder de Occidente. Básicamente estoy hablando de Europa y de Estados Unidos. Y decidió jugar en un tablero más ideológico, si ustedes quieren, más vinculado con el discurso que con los intereses. Es cierto que eso se dio en el contexto de ciertos cambios que se dieron en América, especialmente en América Latina, y el tiempo político también marcó con figuras como la de Hugo Chávez, que no sea solo la Argentina la que virara hacia ese lugar, sino otros países también, incluido nuestro principal vecino y socio Brasil. Pero lo que está claro es que así como se produjo ese viraje en aquel momento, hoy se produce un nuevo viraje. La historia casi siempre se va repitiendo, hay ciclos. Si uno analiza la historia de los últimos 50 años de la Argentina, uno va a descubrir claramente esos ciclos, cómo van agotándose. Normalmente, como somos una sociedad pendular, vamos de un extremo hacia el otro, sin quedarnos demasiado tiempo en el medio, que es donde los países que han crecido más se han quedado para lograr ese crecimiento y desarrollo. Pero nosotros somos más pendulares. Para lo bien, para lo bueno y para lo malo somos más pendulares. La Argentina, entonces, les decía, tiene que replantearse cómo se posiciona de cara a este mundo que está cambiando también, porque acá hay 2 transiciones que conviven entre sí. Está la transición propia de la Argentina, pero también una transición en el mundo. El mundo está también en una etapa de cambio muy importante. Para eso voy a tomar algunos mapas, voy a usar unos mapas, pero no para aburrirlos ni para que se ubiquen los países, sino para representar simbólicamente, a través de las imágenes, que siempre son una gran herramienta, dónde está la Argentina, dónde podría estar y dónde quiere estar. Son interrogantes diferentes, similares pero son diferentes. Entonces, permítanme decirles, antes que nada, que la Argentina necesita no solo cambiar su posición en el mapa, sino también cambiar la manera en que mira el mapa del mundo. Hasta hace poco, la Argentina entendía que los actores centrales de su vinculación con el mundo eran el Mercosur, el NAFTA, que es básicamente el acuerdo de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, si fuera un Merconorte para decirlo más fácil. Pido disculpas a los que tengan más conocimientos específicos sobre algunos temas, pero lo que yo tengo que tratar de hacer en públicos así un poco más diversos es igualar, digamos, tratar de ponerlos a todos en una sintonía similar. Así que le pido disculpas a aquellos que sepan exactamente de qué estoy hablando y le pido a los que no, que bueno, aprovechen algunas salvedades que voy a hacer. Entonces, la Argentina veía que el mundo se dividía en el Mercosur, nuestra realidad más inmediata, básicamente Brasil, pero Paraguay, Uruguay y 2 países asociados como son Bolivia y Chile, Venezuela, que ingresó posteriormente y por cuestiones políticas, no por cuestiones de integración económica, si bien uno podría decir que la matriz energética y el rol que Venezuela tiene en el terreno del petróleo
justificaba de alguna manera completar el esquema Mercosur con un socio que traía a la mesa ese elemento que no teníamos. Y después teníamos un actor que era América del Norte, a través del NAFTA, que es el acuerdo justamente de integración de los 3 países principales del norte del hemisferio, y la Unión Europea. Ese era nuestro mapa del mundo. Creíamos que ahí se agotaba, de alguna manera, la hoja de ruta de desafíos externos de la Argentina. Teníamos que mejor integrarnos con Brasil y con los vecinos menores, teníamos que ver cómo nos manejábamos con los americanos y teníamos que tener una relación comercial, económico, política razonable con los europeos. Lo que hizo la Argentina en los últimos tiempos, en los últimos 8 años por lo menos, es priorizar, por lo menos en lo discursivo, la integración latinoamericana y abandonar en algunos aspectos, sobre todo los comerciales y de inversión, nuestro vínculo más fuerte con Europa y con Estados Unidos. Entonces, para poder avanzar, yo les quiero mostrar unos mapitas, pero en realidad lo que quiero es que tomen conciencia junto conmigo de qué estamos hablando en términos de proporciones, en términos de poder relativo. El poder es una figura absoluta, pero lo importante siempre del poder es el poder relativo. Es decir, cuánto valgo yo en un contexto más amplio, no cuánto poder existe, sino cuánto poder yo tengo en el marco de un poder más grande. Porque creo que ahí, por eso lo voy a enfatizar, es donde radica el mal diagnóstico de la Argentina en su política exterior, que lleva luego a los errores que hemos cometido con la figura del canciller Timerman a la cabeza como representativo muy cabal de esta política de errores. El primer mapa que quiero presentarles tiene que ver, voy a pararlo, con el Mercosur. ¿Se escucha de atrás así? ¿Se habla así? Bueno. Cuando hablamos del Mercosur, uno tiene la idea de un mercado integrado entre Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, siendo obviamente los socios principales Argentina y Brasil, pero no tenemos conciencia de lo más importante, que es cuánto pesa el Mercosur en el mundo. Nosotros creemos que somos un mercado sumamente importante, de hecho lo podemos ser a nivel regional, pero quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Quiero que me ayuden a arrancar con un diagnóstico bien claro. El Mercosur, que es un esquema de integración que lleva muchos años, desde el 91 que venimos, incluso antes, ya Alfonsín había empezado a integrar a la Argentina con Brasil a nivel bilateral y luego a nivel de la subregión, pero digamos, con muchos años, con 20 y pico de años, 30 años, si ustedes quieren, de trabajo arduo, logramos lo siguiente: logramos tener un peso relativo en Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es cuánta plata se produce en este lugar, cuánta mosca hay, para decirlo académicamente. La Argentina representa un 4.5 del PBI mundial, es decir, por cada 100 pesos o dólares que andan dando vueltas por el mundo, solo 4,5 salen de acá. Es decir, eso es lo que pesamos. Es decir, ¿por qué es bueno saberlo esto? Porque después tenemos que sentarnos con los europeos o con los americanos y creemos que pesamos 45%. Pesamos 4.5. ¿Okay? 4.5 del PIB mundial y 3% del comercio mundial. Es decir, de cada 100 dólares que dan vueltas por el circuito comercial del mundo, lo que nos compran, lo que nos venden, lo que vamos, lo que venimos, la inversión, 3%. ¿Okay? Este es el Mercosur. No quiero desmerecerlo bajo ninguna circunstancia, porque para la Argentina esto es crucial. La mitad de nuestras exportaciones van a Brasil y más de la mitad de nuestras exportaciones industriales van a Brasil. Es decir, lo poco de valor agregado que exportamos va a Brasil. Después mandamos soja a China, a Europa, que son containers, digamos, hay poco valor agregado. Agarramos lo que surge de la tierra, lo ponemos más o menos en una bolsa y se lo mandamos, para decirlo dramáticamente. Muy poco valor agregado. Los países que más han triunfado en el mundo son los que agregan valor. Son los que a esa soja la transforman en aceite y ese aceite lo transforman en alimento procesado, lo empacan, lo embellecen y te lo cobran 500 veces más que el paquete de soja, ¿no? Nosotros no hemos logrado escapar de la primarización de nuestras exportaciones. Y esto no es culpa de los gobiernos, es culpa también del sector privado, que les resulta más fácil mandar el container que ponerse a trabajar en el agregado de valor. Pero lo que quiero entonces marcar claramente es que el Mercosur pesa 4.5 en lo que tenemos y 3% en lo que comerciamos. El otro esquema integrador que les mencioné, el Merconorte, para bautizarlo, el otro mercado de integración, que es Estados Unidos, México y Canadá, que viene a ser como un Mercosur. El mercado de Estados Unidos, Canadá y México es el que les voy a contar después, porque ahora apareció el de Europa.
Este mapa de Europa son 28 países. La Unión Europea consiste en un conjunto de 28 países, algunos pequeños, como países, no sé, relativamente pequeños, como Croacia, pero también países muy grandes, como Francia, como Alemania, como España, quizás intermedio. Este conjunto, dale una más, a ver si te sale, este conjunto de países, que es la Unión Europea, pesa... Muy bien, ahí, quédate quieto. Muy bien, Bochi. Este país, con un 7% de la población, este conjunto de países con un 7% de la población, nosotros teníamos más o menos el 4% de la población, no pesa como nosotros 4.5, sino que pesa 23%. Es decir, para ser un poco redondeado, un cuarto de la mosca que está dando vuelta por ahí es europea. Es decir, cuando el tipo se sienta con vos, en una mesa de negociación diplomática, él va con 4.5 millones de dólares, vos vas con eso y él va con 25. Entonces, a veces la prensa o digamos los analistas en general no comprenden esta realidad. Dicen, no, pero hay que sentarse con los europeos y de cara a cara, de igual a igual. Sí, hay que hacerlo, por lo menos hay que intentarlo. Pero la realidad, la que está detrás de la mesa de negociación, es que estos tipos tienen el 23% del PBI mundial y tienen el 30% del comercio. Entonces, para ellos, perder un vínculo con la Argentina es perder el 2%, porque el Mercosur es 4.5, la Argentina será el 2%. Para nosotros, perder un vínculo con Europa es perder el 30%. ¿Se entiende? Entonces, los desafíos de la Argentina es tratar de entender esto sin ponerse las anteojeras ideológicas. Los mercados no tienen ideología. Los mercados o consumen o no consumen. Yo necesito que compren mis productos. Si lo compra un zar ruso, un chino o un boliviano, a mí no me hace diferencia. Yo lo que quiero es que compren mi producto. Porque si compran mi producto, yo voy a tener más producción. Si tengo más producción, voy a tener más trabajo. Si tengo más trabajo, voy a tener mejor nivel de vida. La política exterior es uno de los lugares más desalmados de la humanidad. Porque ahí no podés jugar con cuestiones de principios que no sean básicos. Los principios básicos son la democracia, los derechos humanos, pero son básicos. Después, lo que necesitas es tener una mirada muy práctica y sobre todo muy pragmática. Yo quiero que compren mis productos y quiero recibir inversiones. Los europeos entonces representan 25% de lo que se tiene y 30% de lo que se comercia. A ver si surge el famoso NAFTA. Muy bien, Mocha, le agarraste la mano. Que no te muevas mucho, porque usó como la antena para Mónica Humana. Sí, me comparte mesa. Entonces, este es el Merconorte, si ustedes quieren. Canadá, Estados Unidos y México. Una especie de integración similar a la nuestra, dale una más, que pesa en términos relativos nada menos que el 27% del producto y el 15% del comercio mundial. Es decir, estos son los niveles de peso relativo que tenemos en nuestra relación con el mundo. Así miraba el mundo el gobierno anterior. Estos tipos. Pesamos tanto. ¿Qué pasó? Estos mapas son redondos, ¿no? Todas estas figuras han sido redondas. Bueno, ahora viene lo que les voy a mostrar, son mapas así, alargados, rectangulares. Simbólicamente lo que quiero demostrarles con las formas es que el mundo ha cambiado. Ya no es más este mundo que creíamos dominar, que creíamos que los actores estaban claros. Ahora viene otro mundo, completamente distinto. Así como la Argentina está en proceso de cambio, el mundo está cambiando de manera veloz. Hay un mapa más complejo y más global del comercio, de las inversiones y del poder. Entonces, hasta acá vimos cómo veíamos el mundo hasta, si ustedes quieren, el año 2010. En el año 2010 ya quedaba claro que el mundo está cambiando. Nuestro gobierno anterior no se dio cuenta mucho, o no quiso darse cuenta mucho, apostó a otra cosa, apostó a una mirada más ideológica, si ustedes quieren, a resistir ciertas banderas, que pueden ser cuestionables o no, pero el mundo siguió funcionando, el mundo siguió cambiando, no nos espera a nosotros. Por lo tanto, el gran desafío que se viene, y este es el corazón de esta charla, es entender que este va a ser el mapa que se viene de a poco. Lo más cercano a nosotros que está pasando, mientras hablamos, mientras tenemos esta charla, está sucediendo, es un fenómeno nuevo que se llama la Alianza del Pacífico. Van a escuchar mucho de esto ahora. Quizás a algunos les suene como algo medio raro, medio nuevo. Esto ya sucedió, es el futuro que empezó ayer. Es algo que se viene, pero es algo que se viene hace tiempo. Hasta ahora fue un fenómeno relativamente reducido, con algunos efectos de comunicación en los medios, pero los países han avanzado. Países como Chile, Perú, Colombia,
algunos países centroamericanos, que incluyen ahora a Costa Rica y México, entendieron que la cosa viene por el Pacífico. Y entonces, en lugar de integrarse de la manera que se integró el Mercosur, decidieron integrarse ellos aparte para tener un mercado común y una estrategia común para ir hacia Asia. Para ir hacia, con H, a Asia, sin H. Para ir hacia Asia. Entonces, estos países han logrado un esquema integrador en muy poco tiempo, dame una más, que equivale hoy al que tenemos en el Mercosur después de 20 y pico de años. Equivale a eso, a 30 años. ¿Por qué? Porque la Alianza del Pacífico representa más o menos el 4% del Producto Bruto. ¿Nosotros cuánto era? ¿Se acuerdan? Pregunta de examen. 4.5. Muy bien, tiene un 10. 4.5, es decir, lo mismo. Y también representan un 4% del comercio. ¿Cuánto teníamos nosotros? 3. O sea que los tipos ya tienen. Estamos hablando de Colombia, de Perú, de México y de Chile, fundamentalmente. Y algún paísito más de Centroamérica. Pero básicamente esos 4 actores. Los actores del Pacífico, salvo Ecuador y Venezuela por cuestiones también ideológicas. Estos tipos tienen, desde el año virtualmente de su formación, que es 2012, o sea, hace nada, ayer, ya lograron un peso específico similar al que nosotros hemos logrado con Brasil desde el 91. Por lo tanto, ya no estamos solos en la región. Cuando los países que quieren venir aquí a invertir vienen, no nos miran solo a nosotros, también miran este mercado. Y este mercado es más, si ustedes quieren, como se dice ahora, más friendly, más amigable. ¿Por qué? Porque es un mercado más de libre comercio, baja de aranceles, es decir, son mercados abiertos. Es cierto que tienen realidades sociales distintas y por eso pueden hacerlo. Nosotros tenemos industrias para cuidar. Chile no tiene industrias para cuidar, lo que tiene es un gran comercio. Pero esa es la clave, entender quién es uno, qué cosas puede hacer uno y qué lugar tiene en el mundo la situación puntual de cada país. Vamos una más. ¿Por qué esta alianza es importante? ¿Por qué es importante entender este mapa nuevo? Porque el mapa que se completa a partir de la Alianza del Pacífico, fíjense ustedes, esta Alianza del Pacífico, ¿no? Básicamente, bueno, ahora viene otra cosa de la cual se van a aburrir de escuchar en el próximo año, van a estar todo, cuando se hable de política exterior durante los próximos 12 meses, se va a hablar de esta frase, peligrosa por su cacofonía, TPP. Van a escuchar el TPP, no el TPP, el TPP, el TPP. Van a escuchar muchas veces el TPP, los medios posiblemente lo simplifiquen y en lugar de llamarlo, en vez de llamarlo Trans-Pacific Partnership, que es algo así como Acuerdo Transpacífico, van a referir a un conjunto, si querés pasame, a un conjunto importante de países que suman la Alianza del Pacífico en América Latina, más todo lo que era el NAFTA antes, o el Merconorte, más los países de la cuenca del Pacífico, más los países oceánicos. Es decir, un conjunto de 12 países que acaban de firmar, esto se ratificó a principios de este año, se firmó a fines del año pasado, un acuerdo general de libre comercio que incluye a todos estos países. Para decirlo fácil, incluye lo que era la Alianza del Pacífico nuestra, más Estados Unidos, más Japón, más Australia, más Nueva Zelanda, es decir, más algunos países asiáticos sin China. ¿Por qué digo sin China y enfatizo sin China? Porque justamente lo que quiere Estados Unidos con este acuerdo es dejar a China fuera. Es decir, este acuerdo, que es el TPP o el Trans-Pacific Partnership, es un acuerdo que tiene como estrategia geopolítica frenar el avance chino en América Latina y en el resto del mundo. Es decir, es un interés geoestratégico de Estados Unidos. Dicen, estos tipos están viniendo mucho, hoy el principal inversor, el principal prestamista y el principal comerciante de América Latina es China. Es decir, el que más plata presta entre comillas porque son préstamos atados, ¿no? Yo te presto para que me compres a mí después la tecnología. Pero el que pone más dinero en los mercados de América Latina hoy en la obra pública, nosotros lo estamos viendo acá con estas famosas represas, ¿no? Que bastante complicados son esos contratos, es China. ¿Qué hace Estados Unidos? Dice, momentito, yo no voy a dejar que estos tipos me coman la ficha, me organizo con los países más amigables a mi modelo económico y armo este TPP. Vamos a lo importante. ¿Cuánto pesa el mercado del TPP? Pesa el 40% del PBI mundial, 10 veces más que el Mercosur, 10 veces más, y pesa 25% del comercio mundial. Es decir, estamos hablando de lo que hoy se conocen como megabloques. Ya los países no se asocian por región, se asocian en megabloques. Bloques muy poderosos
complementarios, algunos preparan materia prima, el otro la procesa, el otro tiene servicios, y arman una especie de lo que se llama una cadena de valor. Una cadena de valor. Entonces, Malasia pone la tela, Estados Unidos la procesa, Chile la comercializa y no sé, Canadá le da el toque final de tal cosa. Ese esquema integrador deja afuera a quienes no están en esa cadena de valor. O sea, los tipos se compran entre sí, son como esos primos medio raros que se casan entre ellos, ¿vieron? Bueno, se casan entre sí, se compran entre sí, se venden entre sí. ¿Vos conocés a algún primo así? Pues terrible. Bueno, en definitiva, lo que ha sucedido acá es que los países grandes se dieron cuenta que el esquema integrador general no funciona más. Entonces han elegido asociarse con ciertos países que son complementarios y potenciar sus propias capacidades. Mientras existe esto en el Pacífico, también existe algo similar, vamos, Bocha, en el Atlántico. Así como existe un acuerdo transpacífico, existe un acuerdo transatlántico. El Transatlantic Trade and Investment Partnership. ¿Qué significa eso? Muy fácil. El acuerdo transatlántico. Un acuerdo entre Estados Unidos y Europa. Es un acuerdo, vamos una más, Bocha. Un acuerdo entre Estados Unidos como mercado nacional y todo el mercado europeo, 28 países más. ¿Cuánto pesa? Pesa el 45% del PIB mundial, 45% del PIB mundial y el 45% del comercio mundial. La pregunta que yo me hago a esta altura, retórica, no es para responder, es: ¿podemos negociar de igual a igual con tipos que pesan el 45% cuando nosotros pesamos el 4,5%? Me parece que por lo menos deberíamos estar pensando en cómo hacer, o para engordar un poco, o para tener una mejor estrategia y transformar nuestra delgadez en fibra, para decirlo simbólicamente. Porque estos tipos pesan mucho y es muy difícil negociar con un conjunto de países que te tira el carro encima del 45% del PIB mundial y el 45% nada menos que de lo que se comercia. Si vos no comerciás con Europa, como nos pasó en los últimos años, a los tipos no les importa mucho. No le compro la soja a Argentina, se la compro a Paraguay. ¿Qué problema hay? No le compro carne a Argentina, se la compro a Uruguay. No le compro ciertos minerales a Argentina, se los compro a Chile. Salvo alguna cosa que sea indispensable, cosa que es muy difícil encontrar en el mundo, el comercio es volátil. Yo voy, si no está acá, lo compro allá. Es casi como la economía de uno. En cambio, en la Argentina, si se le cierran las puertas a estos mercados, se le cierra la puerta nada menos que al 45% del consumo mundial. Entre TPP y TPI y TTIP, entre los dos acuerdos Pacífico y Atlántico, suman el 60% del PIB mundial, si los interseccionamos, ¿no? Porque Estados Unidos se repite en ambos acuerdos. Entonces, si los cruzamos entre sí, entre los dos grandes acuerdos, estamos hablando del 60% de la mosca del mundo. ¿Podemos darnos el lujo de cortarle con un alicate el envío de un avión a los Estados Unidos para que la hinchada me aplauda y quedarme con el 60% del mercado mundial afuera? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena que la hinchada me aplauda porque quiero quedar bien con la presidenta y hago entonces alguna payasada para que salgan los diarios? ¿Qué pasa con los países que se sienten afectados? Formalmente no van a decir nunca nada. Ustedes saben que los diplomáticos hemos educados para nunca decir nada que nos desagrada, pero no, hay cosas que nos desagradan y mucho. Y después tomamos las medidas que tenemos que tomar y los gobiernos son más importantes que las personas. Y la Argentina ha sufrido y va a sufrir mucho los episodios de los últimos 6 años en su relación, por ejemplo, con los Estados Unidos. Declaraciones, gestos, la cumbre de Mar del Plata, etcétera, etcétera, no han sido gratuitos. Yo no digo que necesariamente uno no puede hacerlo. Si es una decisión del liderazgo del país, adelante, para eso lo votaron. Pero lo que digo es que los países son permanentes y los liderazgos son transitorios. Los países sobreviven a sus liderazgos. La historia del mundo es la historia de la supervivencia de las naciones por sobre sus líderes. Alemania superó el liderazgo nazi. Nosotros también tendremos que superar algunos liderazgos nuestros. Los países continúan, pero para que puedan continuar tienen que tener una capacidad de dejar de lado el deber ser, lo que nos gustaría que sea, y entender que el mundo es un mundo del ser, de lo que puede ser y de lo que podemos ser. Último,
así como los americanos y los gringos están haciendo sus deberes, se suman, arman articulaciones, los chinos también hacen la suya. Los chinos tienen el RCEP, que es otro acuerdo similar, un poquito va a llegar, como es chino por ahí. Está tapando con el dedo. Está tapando con el dedo. Está tapando con el dedo. Ahí. Más arriba. Bueno, vamos a una pausa comercial. Ahí está. Teníamos re bien. Bueno, pero uno para atrás, a ver si te animás. Lo voy a complicar, pero para que vean el mapa, porque ahí está, listo. Así como Estados Unidos y Europa hace sus deberes y trata de integrarse y conseguir nuevos esquemas, nuevas plataformas comerciales, los chinos tampoco se quedan atrás. De hecho, los chinos son los que han provocado todo este lío, porque son los que han crecido y son los que han tomado un protagonismo mundial que no tenían. China es hoy la gran potencia emergente y empuja con su capacidad económico, financiera, productiva, poblacional, empuja a que los otros países tomen medidas. Todo este juego geoestratégico, geopolítico, es nada más ni nada menos que la respuesta de los otros países líderes a las movidas de China en el mundo. Entonces, los chinos, ¿qué han hecho? Así como hay un acuerdo transpacífico y un acuerdo transatlántico, han hecho un acuerdo transasiático, si ustedes quieren, transasiático-oceánico, porque también incluye Australia y Nueva Zelanda. ¿En qué consiste este acuerdo en términos de peso relativo? Más o menos en la misma dirección. Con una población de casi la mitad del mundo, el acuerdo pesa 30% del PBI mundial y pesa alrededor del 22% del comercio. Es decir, acá lo que se viene, muchachos, es tres grandes bloques, megabloques, así se lo llama en el mundo académico. Tres grandes megabloques, uno liderado por Estados Unidos, uno liderado por Estados Unidos y Europa, y otro liderado por China. ¿Qué significa esto para la Argentina? Bueno, lo primero que significa es tomar conciencia de nuestra dimensión. ¿Qué somos? ¿Podemos ser el cuarto bloque, el Mercosur? No me parece muy razonable. Ya en 5 termino y abrimos el debate. 5. No me parece muy relevante discutir sobre si el Mercosur puede sentarse a la par. No digo que no deba intentarlo y hacer toda la mímica como que tenemos el 48%. Pero digo, no, lo que no podemos es creérnoslo. Tenemos que tratar que se lo crean todos los demás. Ahora, si empezamos a creerlo nosotros mismos, estamos fritos. Y la Argentina, en los últimos años, se lo ha creído. Se ha creído que podemos hacer las cosas y que no va a pasar nada. ¿Por qué? No fue magia. Entonces, no fue magia. Entonces, vamos a uno más, para cerrar y no aburrirlos y abrir el debate, que se pone más lindo. Bueno, después están los rusos haciendo lo propio, pero los rusos, a pesar de tener una plataforma privilegiada en términos políticos, no lo tienen en términos económicos. El acuerdo de Rusia, el paralelo de Rusia a todo esto pesa lo mismo que nosotros, 4%, 4%. Es lo que se llama el acuerdo transeurásico, que es Rusia y su proyección hacia la Europa eurásica. Mostrarles el mapa, el anterior, si tienen mal. No puede tener un peso importante desde lo político, desde el tema nuclear, desde el tema del liderazgo, si ustedes quieren, global, pero no pesa lo mismo en términos económicos. ¿Por qué? Porque acá la gente no consume. Los que consumen están acá. Los tipos que yo quiero que me compren están acá. Yo al tipo de Kiev le vendo 3 caramelos. A este le tengo que vender 500 toneladas de soja por minuto. Entonces, el problema es un problema de mercados. De mercados hacia afuera y de inversiones hacia adentro. La Argentina lo que necesita es plata. Si la Argentina no logra atraer capitales, difícilmente puede transformar su aparato productivo, generar nuevos puestos de trabajo, mejorar el nivel de vida de su gente, etc. Para lo cual tiene que tener una economía que sea atractiva. ¿Cuál es el problema que está detrás de esto? Y con esto cierro. Que la Argentina no tiene desde hace mucho tiempo un plan estratégico, no tiene una estrategia en términos de quién soy y qué quiero ser. Los países, a veces con éxitos y a veces con fracasos en general, desarrollan una visión de país. Chile, ejemplo. Chile es un país que tiene un montón de limitaciones. Si uno corre muy rápido se cae al océano, no tiene tierras para cultivar, la mano de obra recién ahora está empezando a calificarse de manera mayoritaria. Sin embargo, Chile tiene una visión de país que trasciende a los gobiernos. Es una visión de que viene hace muchos años. ¿Qué es? Chile, ¿qué quiere ser? Chile quiere ser lo que se llama un global trader. ¿Qué es un global trader? Un
operador global, un exportador de cara al mundo. Entonces los chilenos te venden arándanos en la India, vinos en Pakistán y todo lo que puedan de pescados, de flores, de lo que tengan en todos los mercados del mundo. Es decir, el país tiene una vocación y se ve, se pregunta, ¿quién soy yo en el mundo? ¿Puedo ser un proveedor de alimentos a nivel mundial? No, porque no tengo que venderles. ¿Puedo ser un jugador estratégico energético? No, pero tengo minerales. Entonces, yo voy a ser el tipo que le da el cobre al mundo, el tipo que le da todo lo que es silvícola, o los granos, los arándanos, vinos, quizás con menos calidad que nosotros, venden más vino que nosotros, es decir, tiene una visión. Se miran para adelante y dicen voy hacia ahí. A veces pifian, a veces les va mal, a veces les va muy bien, pero por lo menos tienen un plan, saben qué quieren ser. Los brasileros, para usar algo cercano a nosotros, también tienen su visión. ¿Los brasileros qué quieren ser? Quieren ser una nueva fuerza emergente, quieren ser un nuevo jugador del poder global. Es decir, junto con la India, junto con Sudáfrica y junto con Australia, quieren ser los países que vienen de abajo pero que están musculosos. Los tipos están tomando cuerpo. Dentro de su región son líderes y quieren pelearla un poquito en las grandes ligas. No son Estados Unidos, Europa y China, pero se quieren sentar en la mesa a negociar con ellos. Y quieren arrastrarnos a los demás como parte de ese liderazgo. Por lo tanto, Brasil sigue teniendo esa visión imperial que tuvo desde su nacimiento y previa a su nacimiento. Esa visión del imperio. El imperio brasileño sigue siendo muy fuerte, por ejemplo, en la diplomacia brasileña. La diplomacia brasileña, el famoso Itamaraty, que es el palacio, digamos, Palacio San Martín de ellos, tienen esa formación. Los tipos están formados en que Brasil es un líder no solo de la región, sino también un líder que quiere un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque me corresponde. Soy el gran jugador de la América Latina, me corresponde a mí. Por lo tanto, ¿qué hacen? Juegan globalmente. Entonces, en términos prácticos, se asocian a los BRICS, que son estas naciones importantes que están surgiendo, Brasil, China, la India. Es decir, quieren llegar a la gran liga y están haciendo los deberes. Después tienen los quilombos que tienen a Dilma a punto de desmayarse, tienen un montón de gente colgada de los árboles, pero tiene una visión estratégica el país. El país sabe qué quiere ser. Quiero ser un nuevo jugador del sistema de poder. La Argentina, ¿qué quiere ser? ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Qué somos y qué queremos ser? Tenemos una visión histórica, supimos tenerla en algún momento, pero lamentablemente se ha perdido. Hoy la Argentina, en mi opinión, y admito la polémica, no tiene esa visión estratégica, le falta estrategia. Es un país que tiene todos los recursos y no tiene estrategia. Porque la estrategia fue cautiva de intereses de corto plazo, de la chicana, de lo berreta. Esa estrategia tiene que ser una estrategia que trascienda a los gobiernos. Vos después te puedes pelear todo lo que quieras hacia adentro, a ver quién patea el penal. Pero tiene que haber una visión de equipo central. Nosotros jugamos a este estilo de fútbol. La Argentina no se sabe a qué juega. En el mapa de la estrategia mundial, la Argentina todos los días cambia. Es una cosa y después otra. Somos pendulares. Ahora vamos a ser los Boy Scouts de Estados Unidos, posiblemente por un tiempo. Nos vamos a portar bien, vamos a hacer más de lo que nos piden. Y dentro de unos años vamos a volver a ser Rebelde Way. Y vamos a ir transitando esas etapas con los costos que esto tiene. No tenemos una visión que priorice nuestros intereses, y cuando digo intereses me refiero a los intereses permanentes de la Argentina. En definitiva, y con esto cierro, me parece que lo que la Argentina tiene que hacer es repensarse a sí misma, primero, antes de repensar el mundo, repensarse a sí misma, preguntarse realmente qué quiero ser y después, o en paralelo, qué puedo ser. Porque la Argentina puede decir, yo me quiero sentar en la mesa de los grandes jugadores, pero me parece que la realidad no nos da. Entonces tengo que saber qué puedo hacer. ¿Qué hago? ¿Me junto con Brasil y soy cola de ratón? ¿O me peleo con Brasil para ser cabeza, o al revés, ¿no? Cabeza de ratón, cola de león? Nosotros a veces elegimos ser cola de ratón, ¿no? Y obtenemos lo peor de los dos mundos. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos solo? ¿Podemos integrarnos? La pista que yo les doy, y no quiero comprometerme porque esta charla es a nivel personal y no es una charla en mi rol de funcionario de la Cancillería, no hablo por la Cancillería, todo lo que digo acá puede ser usado en mi contra, pero no de la Cancillería. La pista que les doy es que me parece
que la idea del gobierno viene por el lado del TPP. Me parece que el gobierno lo que tiene en la cabeza es que si falla la negociación con Europa, que está ahora en vigencia, en los próximos 15, 20, 30 días no hay novedades y no logramos firmar el Tratado de Libre Comercio con Europa, es un tratado muy complejo, venimos negociando hace tiempo y no avanzamos, si eso se cae, me parece que la Argentina se va a querer integrar hacia acá. Digamos, va a tener un poco esa mirada que Macri creo que representa de sumar el país en una especie de ola de libre comercio, donde bueno, entramos en una sociedad más de más tráfico de comercio, pero claro, ahí vienen los problemas. La Argentina no es Chile, la Argentina no es Colombia, la Argentina es un país que tiene un aparato productivo muy fuertemente vinculado a desarrollos industriales que no son de eximia calidad ni de última tecnología, pero son los que generan puestos de trabajo. El ejemplo más típico del TPP es que incluye este acuerdo un tema de propiedad intelectual para los medicamentos. Es decir, si vos firmás TPP e ingresás en el TPP, no podés vender más medicamentos genéricos. ¿Por qué? Porque los laboratorios de Europa y de Estados Unidos dicen, no, pará, es el mío, ahí tengo patente. No vale 15 pesos, vale 250. Entonces, hay miles de cosas técnicas que yo no los quiero aburrir, pero digamos, acceder a ese tipo de esquema de integración te deja también en cierta posición de mucha debilidad para muchas industrias. O sea, abrís el mercado, es decir, a veces un mercado libre con países muy agresivos desde el punto de vista comercial, no sé, los vietnamitas, los japoneses, y bueno, agárrese y sálvese quien pueda, ¿no? Me parece que ahí es donde está el punto de equilibrio que la Argentina debe encontrar, que es ingresar al mundo de nuevo, dejarnos de jugar la carta de viaje a Bariló, y ponerse un poquito más maduros a estudiar qué cosas podemos hacer y cómo negociar ese ingreso que va a ser doloroso a una etapa nueva, pero que si yo estoy preparado y sé cuáles son mis prioridades, posiblemente pueda proteger algunas. Este acuerdo empezó a negociarse en el 2012. La Argentina todavía no se dio una estrategia hacia ese acuerdo. Y lo más probable que termine pasando es que nos tengamos que sumar a ese acuerdo sin negociar, como un contrato de adhesión, cuando ya está todo arreglado. Porque el contrato ya se firmó. Y lo que dice ese acuerdo es que todos los países nuevos que vengan de aquí en más tienen que aceptar todas las cláusulas donde ellos se pudieron proteger, porque los japoneses no son giles. Ellos firmaron, pero protegieron la industria del arroz. Y los mexicanos protegieron la industria de los automotores. Y los canadienses protegieron las industrias culturales en el propio acuerdo. Es decir, tienen lo que se llaman procesos de desgravación de 15, 20, 50 años. Yo te dejo entrar, no hay problema, pero en 15 años te bajo de 1% el arancel. Nosotros vamos a tener que ingresar con arancel cero. Es decir, vamos a tener que abrir nuestros mercados sin casi protección. Quizás si hay una gran capacidad negociadora, por ahí algo conseguimos, pero hay que ser realistas. Estamos entrando a un club que ya se formó. Y ese club tiene 12 miembros, y esos 12 miembros tienen que estar de acuerdo todos para que podamos ingresar. Por supuesto que Estados Unidos maneja ese club. De hecho, hay una cláusula, la cláusula 47 del tratado, que dice que para que el tratado empiece a regir, tiene que tener las 12 firmas o 6 firmas que representen el 85% del PBI del acuerdo, es decir, el 50% de Estados Unidos. O sea, si en Estados Unidos no hay acuerdo, o sea, tiene ese poder de veto que te da el poder real. En definitiva, agradeciéndoles la atención, espero no haberlos aburrido demasiado, lo que yo quería plantear acá son como luces amarillas, luces de alerta. La Argentina necesita en serio repensar dónde está parada, qué puede hacer. Lamentablemente los errores cometidos ya están realizados, no se puede ir mucho hacia atrás. Ahora lo que hay que concentrarse es en lo que viene. Y lo que viene parece ser bastante duro. Muchas gracias.